Y pues quisiera invitarles antes de empezar a me acompañen a orar. Por favor, tienen sus rostros. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, que tú nos permites tener vida, Señor, para estar aquí reunidos, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu salvación, tu misericordia. Señor, yo te pido que este tiempo sea tuyo, Señor, que sea agradable para ti, que tú pongas palabras en mi boca, que puedas hablar tú, Señor, que yo no hable, yo no tengo nada que decir, Señor, soy indigno. Solo tú, Señor, hablan nuestros corazones, hablan nuestras mentes, Señor, que todo lo que aquí se diga sea conforme a tu perfecta y santa voluntad. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues el tema de hoy es un tema muy propio de esta época, ¿verdad? Se trata de las tres cruces. Y antes de entrar en materia, quisiera pedirles que me acompañen a leer el texto base, que está en Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Repito, en nuestras Biblias, acompáñenme, hermanos. Si gustan, vamos a leerlo al unísono, todos. Lucas capítulo 23, versos del 39 al 43. Lo leemos al unísono, si les parece bien, hermanos. Y dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y bueno, hermanos, las tres cruces. Hemos tomado decisiones a lo largo de nuestra vida, decisiones muchas veces equivocadas, muchas veces en contra de nosotros mismos, en contra de los demás. Hemos hecho daño, hemos destruido y deberíamos de preguntarnos si todo este mal que hemos hecho en algún momento podría tener una paga, una consecuencia. La gran mayoría de nosotros como cristianos sabemos que sí hay una paga, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho. Y sin embargo, vamos el día de hoy a profundizar un poquito más en este aspecto, ya que vemos que Dios escribió un libro maravilloso, la Biblia, esa carta de amor de Dios para sus hijos, ese manual de vida. Y en este maravilloso libro tenemos respuestas. Quisiera que me ayudaran a encontrar esas respuestas. En el capítulo de Hebreos 9:27 empezamos a ver estas respuestas. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Bueno, pues no reencarnamos, ¿verdad? Como dice en algunas religiones, como la hindú, los budistas, que hay reencarnación. Aquí no. Vemos que morimos y después de esto, el juicio. Aunque este morir solamente se refiere a una muerte física, no a una muerte espiritual, ¿no? Nuestra alma es eterna, no es física y no muere con el cuerpo. Entonces, primera respuesta que nos da la Biblia, sí hay un juicio, dice su palabra, y es inmediato.
es después de morir físicamente. También en Romanos capítulo 2, versos del 5 al 9, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, por esas decisiones que tomamos, por esas acciones, seremos juzgados. Finalmente, algo muy importante viene en Apocalipsis 20:15, algo muy claro. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como hace ratito decía nuestro pastor David Cox, hay solo dos caminos: con Cristo y sin Cristo. Estando en Cristo, siendo sellados a través del Espíritu Santo, estamos inscritos en ese árbol de la vida, en ese libro de la vida, perdón, y si no estamos ahí, entonces somos lanzados al lago de fuego, en donde el gusano no perece, ¿verdad? Y el fuego no se extingue, no se apaga, en ese infierno. Y lamentablemente vemos en el pueblo judío, como muestra nada más de lo que es el ser humano, la incapacidad que tenemos nosotros como hombres para poder cumplir con la perfecta voluntad de Dios. No podemos. Una y otra vez vemos el fracaso del hombre. Y por eso Dios tuvo un plan para salvar a su creación, a sus hijos. Hizo un plan. Y ese es el tema que hoy vamos a tratar acerca de las tres cruces, en donde vemos cómo fue ese plan de salvación de Dios. Primeramente, este suceso es hace aproximadamente 2000 años, en donde vemos a tres personas que son crucificadas. La crucifixión era una práctica romana, en donde los criminales tenían que pagar y eran exhibidos públicamente, iban a ser muertos de una manera más humillante que puede haber. Era una práctica romana y como los judíos eran una provincia romana, las leyes pues romanas se aplicaban a ellos. Y vemos que están tres criminales, y quisiera poner entre comillas criminales, a punto de morir. Vamos a analizar por qué murió cada una de estas personas. Y el primero de ellos es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios. ¿Por qué fue condenado Jesucristo? Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versos 61-64. Como ya lo tienen ahí en su tríptico, no repito la cita, pero dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Vemos que su pecado era haber dicho la verdad. Ser hijo de Dios, ¿verdad? Ser el Cristo, nuestro Redentor, el ungido. Ese fue su pecado por el cual iba a morir en la
en la cruz. Obviamente los judíos no le creyeron. Pensaron que estaba blasfemando. No le creyeron. Sin embargo, sabemos que solamente Dios puede salvarnos, que solamente el Creador puede juzgar a su creación y salvarla o condenarla, ¿verdad? Solamente el Dios puede salvar a su creación. Vamos a ver lo que dice Isaías 35:4 de ese plan de salvación que hablábamos. Yo mismo iré, dice el Señor, y os salvaré. Entonces, solamente Dios, el Señor, era el único que podía salvar. Y Él dice, yo mismo iré. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Sabemos de la Trinidad, sabemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Y la persona del Hijo, Jesucristo, es nuestro Salvador. ¿Amén? Amén, hermanos. Vamos a ver cómo en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso vino el Señor, a darnos la oportunidad de tener esa vida eterna a su lado, a tenerla en abundancia, vida eterna. Así que Él trajo salvación para todo el mundo está disponible, pero esa salvación solamente algunos la toman, ¿no? Los que creen en Él. Hace un momentito leímos acerca de Marcos 14, en donde los judíos, lejos de creerle, le condenan a morir a muerte por hacerse el Hijo del Altísimo, ¿no? No le creyeron. Y pues de alguna manera esa es la única condición para la salvación, creer en Jesucristo como Salvador, como Señor. Dice, afirmando esto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 Corintios 15, versos 3-4, dice, porque primeramente os he enseñado, aquí viene el Evangelio, viene la parte central del plan de salvación de Cristo. El Evangelio, en el texto más central, en el texto más específico que nos dice que es el Evangelio, es este. Y es bien importante entenderlo. 1 Corintios 15, versos 3-4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Este es el centro del Evangelio. Y aquí el punto es que la historia de salvación no termina con la crucifixión, no termina con un Cristo muerto. Uno pensaría, ¿cómo Dios va a morir? La cruz es esa imagen en donde Cristo muere, efectivamente muere su cuerpo físico, muere en la cruz, pero no así Él como Dios, ¿verdad? Hablamos realmente de la tumba vacía, porque Jesucristo resucitó. Y esa es nuestra gran esperanza, que así como Él resucitó, también nosotros podamos resucitar. También nosotros podamos tener esa vida como Él, ¿no? El plan de salvación es que así como Él resucitó, también nosotros podemos hacerlo si confiamos en Él, si creemos en Él. Ese es el por qué Cristo estaba entregando su vida, dándola para salvarnos, para salvar a todos los condenados, a todos los perdidos. Estaba entregando Él, pagando
por nuestros pecados. Obviamente, al ser Dios, su muerte alcanza para todos los hombres en todos los tiempos, ¿verdad? Es la muerte del Hijo de Dios encarnado. Entonces, ahí está la respuesta de por qué ese hombre, Jesucristo, estaba muriendo en esa cruz, entregando su vida al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y se entregó a sí mismo para salvarnos. Amén, hermano. Sin embargo, vamos a entrar a analizar otro de los malhechores que estaba ahí en esas tres cruces. Uno que no creyó en Jesucristo y que fue condenado, y representa, lamentablemente, a la mayoría de las personas en el mundo. En el mundo nos dividimos en dos personas: las que creemos en Cristo y las que lamentablemente no creen en Cristo. Hermanos, hay una mala noticia. No todos son buenas noticias. Y en este momento vamos a tratar una mala noticia para la gran mayoría de los hombres en esta tierra que no han aceptado al Señor Jesucristo como es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Dice Lucas 23, versos 39-40, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso no era fe. Injuriar y pedir pruebas para entonces creer. Si eres, pues, sálvate y sálvanos. Estaba injuriándole. Qué lamentable que en los últimos instantes de vida alguien tenga un corazón tan duro, ¿no? Hermanos, esta persona de la cual no sabemos su nombre, ¿estaba viviendo tribulación? Sí, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte era ese momento? Terrible, ¿no? Crucificado de la misma manera que Cristo, posiblemente no, posiblemente un poco menos, porque antes de llevar a Cristo a la cruz, lo azotaron. Ese es otro tema, no quisiera desviarme, pero pensamos a veces que el quebrantamiento es lo que necesitamos para cambiar nuestro punto de vista. Sin embargo, la palabra dice que no. A veces el quebrantamiento nos hace ser más duros y más obstinados y rechazar más a Dios, como lo vemos aquí, ¿no? Él estando en el mismo momento que otro condenado, él más injuria a Cristo y lo provoca y lo reta y lo desafía y lo rechaza. Es como el sol derrite la mantequilla, pero la arcilla, esa piedra, cuando le da el sol, más se endurece. Las tribulaciones no siempre nos hacen doblar rodillas. A muchos les hacen odiar más a Dios, enconar más la situación. Roguemos porque nosotros no seamos así, que con poquito no podamos aprender a la mala, ¿verdad? Y a veces ni así aprendemos. Así es de que este malhechor no le creyó y por tanto murió en sus delitos y pecados y fue condenado a pagar no solamente con su vida, sino en el fuego eterno. La condenación es inmediata, el juicio es inmediato, hermanos. Algo que debe estar bien claro para nosotros. En el momento en que no aceptamos al Señor Jesucristo y lo rechazamos, en ese mismo momento somos condenados.
no por nuestros pecados, sino por el único pecado imperdonable, no creer en Jesucristo. Porque aunque seamos, entre comillas, muy buenos, no alcanzamos a salvarnos por nuestros propios medios y recursos de la condenación eterna. Necesitamos un Salvador. Pero ¿por qué razones una persona así también podría rechazar a Cristo? Vamos a analizar 7 posibilidades. Número 1, el pecado de incredulidad. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No hay sentencia más grande desde mi punto de vista que esta. Está hablando Jesucristo y dice, si no crees que yo soy es el nombre de Dios. Si no crees que yo soy Dios. Y por lo tanto, al ser mi criatura, al ser hecho por mí, soy también quien te puede salvar y quien está para decirte cómo vivir, cómo hacer, ¿no? Es nuestro Padre. Es como en una familia, podemos tener un Padre amoroso, pero ¿qué pasa si nos vamos de Él? Y queremos vivir a nuestro modo, cuando tenemos un Padre que está para guiarnos, para protegernos, bajo su perfecta voluntad y perfecto conocimiento. Entonces, no solamente nos bendice en la vida, sino también nos da esa vida eterna llena de gozo, de paz, a su lado, en su presencia. Entonces, si no creemos que Él es, en nuestros pecados hemos de morir. Como mencionaba, la pecaminosidad no es el problema, es la incredulidad. Es rehusar aceptar la verdad acerca de Cristo. La verdad es una persona. La verdad es Jesús, es Cristo. Y no creerle en sus enseñanzas y no creer en su persona, en su carácter, ese es el único pecado imperdonable. Porque no me digan que esta persona era de alguna manera buena, tenía la posibilidad de ser perdonado, no era un criminal. Y digo, al punto de que lo crucifican. Entonces, vemos que podía ser perdonado, no importaba lo que hubiera hecho, matar, robar, violar, lo que fuera, ¿no? Podía haber sido perdonado. Romanos 1:20 dice, hablando acerca de la incredulidad, acerca de no creer en Dios, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay algunos filósofos, hay algunas doctrinas humanas que niegan que haya algo más allá de lo material, más allá de lo que se ve, ¿no? Y realmente todo esto que hace ver a estas personas, estos filósofos, que no hay Dios, y quisiera poner un ejemplo también de otra persona que así como este malhechor no creyó, es Friedrich Nietzsche. Este filósofo alemán, que es uno de los grandes ejemplos y modelos de la filosofía moderna, fue el que dijo Dios ha muerto. Y creó toda una filosofía llamada el nihilismo, que significa nada, en donde él solamente se basa en ver la parte real, la parte, su filosofía es en donde lo único que existe es lo material, la parte inmaterial no existe. Muchos filósofos, muchas filosofías modernas, porque él no era muy antiguo, nació en 1844,
es moderno relativamente, han seguido sus enseñanzas. Pero yo quisiera ver cómo fue su vida, cómo termina Nietzsche. De alguna manera, Nietzsche, él rechaza a Dios. Su frase más famosa, Dios ha muerto, pues les digo, muchos hoy la siguen, es su bandera, ¿no? ¿Qué pasa cuando sacamos a Dios de nuestras vidas? Que no somos capaces de ver como el día de hoy, hermanos. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, hemos visto en los hechos, en las cosas hechas, su manifestación. Hemos visto cómo Él se muestra a nosotros y nos habla a través de milagros y a través de bendiciones y a través de que escucha nuestras oraciones y que una y otra vez es paciente y misericordioso con nosotros. Lo hemos podido ver. Es como quien prende la luz, aprietas un botón y ves lo que ocurre, ¿no? No puedes ver los electrones viajando, no puedes ver cómo viaja, cómo se hace ese mecanismo, pero ves la respuesta que hay cuando tú has creído en el Señor, cuando tú oras, cuando tú estás con Él, cómo Él está a cargo en todo momento, en todo tiempo, y aunque no lo veas materialmente, porque es en esencia un ser espiritual, vemos su existencia. Él termina haciendo cosas increíbles. En un manicomio, demente, muere de cáncer, de sífilis, llega en ciertos momentos a comer su propio excremento y a beber su propia orina. Ese es el modelo de la filosofía actual. Ese es el destino del hombre que no le ha dado lugar al Creador. El pecado de la incredulidad. Así es. Número 2, amar las cosas del mundo, amar el pecado. Primera de Juan 2, 15, 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. A veces el amor al pecado nos hace no querer ir con Dios, ¿verdad? No queremos que Él nos reprenda porque nuestras obras son malas, dice la palabra de Dios. Y pues podemos entonces buscar los placeres de la vida, ¿no? E ir brincando de uno a otro, placer, pero podemos solamente por unos instantes tener ese placer físico, pero no realmente un gozo permanente. Ningún placer físico da gozo permanente. ¿Cuánto tiempo dura una buena comida? Muy poquito, ¿no? Muy breves instantes y después viene todo lo que traemos interiormente. Pero cuando hemos conocido al Señor, tenemos paz, tenemos gozo y no hay ningún pecado, ningún vicio que se enseñoríe de nosotros y nos domine, porque no necesitamos ya tantas cosas. Para todo aquel que duda, pues solamente hace falta ver en las noticias cómo está el mundo, ¿no? Los suicidios, la violencia, todos aquellos que hemos sacado a Dios de nuestra vida. Cuando vienen las Torres Gemelas, la hija de Billy Graham la entrevistan y le dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Por qué Estados Unidos por primera vez lo atacan directamente los terroristas? Ella dice, bueno, nosotros hemos sacado a Dios de nuestro país, de las escuelas, de los gobiernos, y Él es un caballero y no nos obliga. Perdón, hermanos, pero no puede ser que no sientan lo que estoy diciendo. Él es un caballero.
y nos respeta. Pero si el mundo está como está es porque lo hemos sacado de nuestra vida, porque no creemos. Llegar a pensar también, soy una buena persona. Dice Romanos 3, 10, 14, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Para todos aquellos, no sé si ustedes han escuchado, cuando dicen, no, yo soy una buena persona, yo sí me iría al cielo, porque no soy malo. Yo no soy como esos delincuentes, como esos narcos, como esos asesinos. No, yo trabajo. Vean lo que dice la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pregunta, hermanos, ¿la Biblia miente? ¿Somos realmente buenos? Si supieran nuestros pensamientos, ¿cuántas veces hemos asesinado, odiado, deseado, envidiado? Y si pudiéramos hacer todo aquello que hemos pensado, no seríamos diferentes ni seríamos mejores de aquellos que lo han hecho. Por eso tenemos que aceptar con humildad lo que realmente somos, ¿no? La verdad es que somos tan pecadores como cualquiera y por eso necesitamos un Salvador, porque realmente quien no se identifica como pecador no necesita un Salvador. Solamente cuando nos vemos con el perfecto espejo, no nuestro, de nuestra propia justicia, sino con el espejo de la palabra de Dios, podemos ver que somos horribles. No somos mejores que nadie. Necesitamos un Salvador. Número 4, necedad. Por necedad no aceptamos a Jesús. Dice Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Se acuerdan de Friedrich Nietzsche? Se han corrompido y hacen cosas abominables. ¿No fue abominable lo que él hizo? No hay quien haga el bien. Agrada tanto el pecado que escogemos la oscuridad en lugar de ir a la luz. Y de manera deliberada, pues somos ignorantes, ¿no? Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No dice tendrá. ¿En qué tiempo está hablando, hermano? En presente. Si hoy morimos habiendo creído en Cristo, ¿a dónde vamos inmediatamente? Al cielo, con Jesús. La justicia es inmediata, ya sea condenación o sea salvación. Inmediatamente. En cambio, el que se rehúsa, ahí está la palabra de necedad, el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida. Si ven la condenación inmediata, vean, el que se rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está. ¿En qué tiempo dice la palabra está, hermano? Presente. En el momento en que tú has conocido todo el plan de salvación, todo acerca de Jesús, y lo rechazas, aunque estés vivo, ya estás condenado. Aquel que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida al morir, sino que la ira de Dios ya en este momento está sobre él. Eso dice la palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? Amén. Amén. En Juan 3, 17, 18. Porque no envió Dios a su Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí ven? Porque no ha creído en el nombre del Hijo
en el nombre unigénito, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde está la otra persona? De inmediato al morir, de inmediato a la condenación eterna. ¿Vale la pena arriesgar? Yo veo algo muy práctico, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos prácticos, ¿no? Porque ¿cuántas horas se mata uno en la carrera, en la universidad, hasta que saca uno el título universitario, ¿no? No, tengo que estudiar y me tengo que levantar temprano. O sea, somos bien prácticos. ¿Por qué? Porque tengo que comer, porque tengo que vivir, porque tengo que mantener a mi familia. Ahí vamos, somos muy prácticos. ¿De qué sirve para la eternidad el haber conocido algo en la carrera, en los estudios? Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. De nada, ¿no? No tiene valor eterno. Dejamos lo realmente importante, lo realmente útil por lo práctico, por lo inmediato. Cuando realmente el libro que debemos de aprender para tener 10 es la palabra de Dios, es la Biblia. Nos enseña a vivir, nos da vida eterna. Es el manual del hombre. Amén. Si no queremos ser necios, no hagamos como las avestruces, ¿no? Que meten su cabecita debajo de la tierra para protegerse, creyendo que tienen la verdad y que esto es suficiente para mí. No. Quien no está con Dios, con Cristo, vive soledad. Vive vacío. Nada le llena. Amados hermanos, busquemos lo útil, lo importante, lo que tiene valor eterno. Y también por eso corramos a todos aquellos que se han ido, que han sido engañados, ¿verdad? Y que siguen lejos de los brazos amorosos de nuestro Señor. Número 5, ser engañados. 2 de Corintios 4:4, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, el Dios de este siglo. Dios con minúsculas. Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan? Es la imagen de Dios, su Hijo Cristo. Entonces, el enemigo de nuestras almas ciega el entendimiento. Para ellos es locura. Yo me pregunto quién está más loco, Friedrich Nietzsche o un cristiano. ¿No es obvio? Gracias a Dios por la locura del Evangelio, de la cual no nos avergonzamos, porque es para salvación de todos nosotros. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en las universidades se estudia psicología, se estudia filosofía, que son mentiras, que son engaños, que son creación del hombre? ¿Saben cuántas corrientes psicológicas, cuántas escuelas psicológicas hay? Más de 300. Y se contradicen entre ellas. ¿Es ciencia? ¿Es verdad? Quien estudia matemáticas se va aquí a Japón, se va aquí a Alemania y es la misma matemática. Y es lo mismo. Sin embargo, psicoanálisis, conductismo, psicología positiva, tantas y tantas se contradicen. Cada una es una filosofía.
humana. El hombre de hoy está engañado por las filosofías humanísticas, que lo único que hacen es, así como a Friedrich Nietzsche, uno de los padres del humanismo, llevarlo al engaño del enemigo de nuestras almas. Cuando la verdad está aquí en su palabra. Solamente quien vive en Cristo tiene una vida plena. Aquí y en la eternidad. Amén, hermanos. Amén, hermanos. La verdad es una persona, es Cristo. Él es la verdad. Yo soy la verdad y el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. A través de mí, dice Jesucristo. En Juan 14:6. Así es de que existen muchos caminos, muchas sectas, muchas doctrinas para irse al infierno, que tergiversan la verdad, que cambian. Están los mormones, no quiero mencionar, pero sabemos, todos aquellos que no viven conforme a su perfecta palabra, van camino al infierno. El único camino al cielo es creer en Jesucristo. Amén, hermanos. Número 6, también habrá algunos que están resentidos en contra de Dios porque vivieron cosas duras, cosas difíciles, están con problemas, pero esos problemas casi siempre son causados por el pecado del hombre, ¿verdad? Dice Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos comprender con nuestra sabiduría limitada el gran proceder de Dios, pero sabemos como cristianos que su voluntad es agradable y perfecta. ¿Verdad, hermanos? Él lo único que quiere es bendecirnos. Nos enseña a ser buenos esposos, buenos hijos, buenos trabajadores, hermanos entre los hermanos, amarnos los unos a los otros. ¿Dónde está el pecado? Porque alguien no aceptaría eso, sabiendo que te va a ir bien, estando con su perfecta voluntad y su perfecta enseñanza. Número 7, ignorancia. Oseas 4:6, para todos aquellos que leen muy bien las filosofías, pero nunca han leído la Biblia y por eso la rechazan. Dicen, no, ustedes creen en los santos reyes, ¿no? Dios no existe. ¿Dónde está? Ya vimos cómo el Dios de este siglo les ha cegado los ojos, ¿no? Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Buscamos el conocimiento práctico, como ya decía hace un momento, y dejamos lo importante. El libro que tenemos que leer es todos los días alimentarnos, para que en vez de que llenes tu mente de la basura del mundo, de la televisión, de las noticias, de entretenimientos, de pasatiempos, llena tu mente de lo que realmente te va a traer paz y salvación eterna. No seamos ignorantes y desechemos lo que no conocemos. Pues tristemente la mala noticia para esta persona es que murió y fue condenado por la eternidad. Tal vez hayan sido algunos de esos puntos, tal vez no, tal vez otros motivos tendrían, pero analizamos cuando menos estos. Vamos a ver el pecador que creyó, el pecador redimido, no el pecador condenado. Otro malhechor recibió la promesa, no porque fuera mejor que el otro, eran igual de criminales, ¿cierto? Pero se arrepintió y puso su fe en Cristo y se salvó y recibió una promesa.
En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a ver 7 aspectos acerca de este pasaje. Número 1, él temía a Dios. El temor a Dios nos hace frenar para no hacer cosas malas y decir hasta aquí, ¿no? En Lucas 23:40 dice, respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en esta misma condenación? Habla de tener temor a Dios, habla de que aparte de la justicia humana está la justicia divina. Dios es el juez y es el único que controla nuestro destino. Y tenía temor a ese futuro. Número 2, reconoció su pecado y culpabilidad. En Lucas 23:41 dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él admite, confiesa, acepta. Vean su honestidad. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él estaba reconociendo así su pecado y es necesario que podamos reconocer nuestra perdición. Hermanos, no tenemos que llegar a ese momento para rendirnos ante Dios. Hoy es día de salvación. Sabemos que vamos a morir en cierto momento y en cualquier instante. Podemos ahorita salir y tener un evento, una bala perdida, un accidente, una enfermedad. Podemos acudir en ese momento a Cristo. Hoy es día de salvación. Él creyó en Cristo y que siendo Cristo Dios, podía salvarlo. Lo reconoció como santo y puro con atributos de perfección divina. Si no, vean lo que dice en Lucas 23:41. Mas ningún mal hizo. Vio en él esa santidad, esa perfección, ¿no? Ningún mal hizo. Creyó en su resurrección. ¿Se acuerdan que hablábamos del centro, el pasaje del centro del Evangelio? Creer en la resurrección es parte de lo que nos hace ser salvos. Dice aquí él en Lucas 23:42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Afirmaba que él iba a regresar. Pero ¿cómo que iba a regresar si lo estaba viendo morir? Físicamente. Pero sabía que iba a venir en vida otra vez para ahora sí darle salvación, darle redención. Hay hablando de estudiosos, Nicolás Copérnico, este científico que fue de los pioneros de la cosmología, del estudio del cosmos, él dijo algo muy interesante en relación a este texto. Él dijo, Señor, no me des a mí la gracia que le diste a Pablo. No te pido eso. Señor, no me des a mí el perdón que le diste a Pedro. Lo único que te suplico, lo único que te pido para mí es que me des lo mismo que le diste a ese hombre que murió contigo en la cruz. Nicolás Copérnico se apropia de esta palabra y la pide para él, hermano. ¿Cuánto quisiéramos que nuestra familia también pudiera decir eso? ¿Cuántos quisiéramos que la gente a la cual entregamos un folleto evangelístico pudiera aceptarnos? Amén. Somos embajadores de Cristo. Amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cómo sería nuestro mundo si pudiéramos vivir conforme a sus enseñanzas? Preciosas.
Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La salvación es inmediata, la santificación es progresiva. Él fue salvo instantáneamente como lo somos nosotros, hermanos, que somos salvos, ciudadanos del cielo. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es un evento, no es un proceso. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene. Otra vez, ¿en qué tiempo está, hermano? Presente, ¿verdad? Fue salvo de manera inmediata, gratuitamente y sin las obras de la ley, que será el otro punto. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia, gratis, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe también es por nosotros, ¿no? Y esto no de vosotros, sino que también es un don de Dios. No por obras, tampoco para que nadie se gloríe. A veces nuestras obras son trapo sucio, ¿no? Para el Señor. Pero dice la palabra de Dios que desde el ladrón hizo muchas cosas malas, pero hizo solamente una cosa excelente, creer en el Señor. Y en esto debemos imitarlo, ¿no? Tener el atrevimiento de tomar y robar para sí un Salvador. Y cuando hay ofertas en las tiendas, ¿cómo me ha tocado ver que va la gente agolpada a los almacenes, queriendo las ofertas, ¿no? Y arrebatan las ofertas. Para esto, sí hay que arrebatar. Dice el Señor que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Para esta salvación sí vale la pena correr a arrebatar. Y ser violentos como Pablo. Pablo era violento. Judas. Juan el Bautista, ¿cómo era? ¿Verdad? El mismo Jesús, ¿cómo era? Era muy bueno y a nadie molestaba. A los fariseos los saludaba y Dios les bendiga, ¿no? ¿Verdad? Salvación no merecida. Lucas 5:32. Él vino no para llamar a justos, sino a pecadores. Muchos dicen, yo no tengo salvación. Yo soy muy malo, no merezco. Yo no puedo ser salvo. Este versículo hay que apropiárnoslo. Y apropiárselo a todos aquellos que piensan así, ¿no? Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí viene, ¿verdad? Mateo 11:12, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aunque tal vez hagamos como el faraón, ¿no? Al faraón, Moisés le dice que se arrepienta. Tuvieron que llegar 10 plagas. Y cada vez endurecía más su corazón el faraón. Y en cierto momento le dice, ok, sí, pero mañana aceptaré a Dios. Mañana, dejar para mañana la salvación. ¿Y qué fue lo que pasó? Se endureció más su corazón. Mañana es condenación. ¿Cuándo es tiempo de salvación? Si usted no ha recibido hoy todavía a Cristo como Señor y su Salvador, ¿cuándo cree que sea tiempo de aceptarlo? Dice su palabra en 2 Corintios 6:2. En el momento oportuno te escuché
y en el día de salvación te ayudé. Habla el Señor y Él te tiene la mano para estar contigo. En Lucas 12, versos 20-21 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y todo lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. La vida no la tenemos ganada como un derecho, ¿verdad? Y podemos tener la muerte en cualquier instante. Por eso es importante aceptar hoy de manera urgente, es un mensaje urgente, porque en cualquier momento podemos morir. Nadie sabe el futuro, nadie sabe si se puede arrepentir a tiempo. No es cuestión de quebrantamiento. ¿Cómo puede crecer nuestra fe? Escuchando su palabra, porque podemos ver y comprobar cómo toda se cumple y cómo es perfecta su enseñanza. Perdición y castigo eterno, si lo rechazamos, será justo para nosotros. Así es de que debemos de tomar la mano del Señor y pedirle que sea nuestro Salvador, que sea nuestro Señor, que guíe nuestra vida. Él es sabio, Él es perfecto. Y de alguna manera somos necios dándole la espalda a Él. Lo que tenemos que hacer es darle la espalda al pecado, como bien decía nuestro pastor hace ratito, ¿no? Al pecado, dale la espalda. No a Dios. Tal vez estemos siguiendo la voz de Satanás, que es el padre de mentira, y que nos dice que posterguemos el arrepentimiento. Nos hacemos más duros cuando no lo aceptamos y estamos siendo necios, ¿verdad? Si llegamos a morir, pues tal vez nunca haya otra oportunidad e iremos inmediatamente al infierno, ¿verdad? Así es de que podemos ver que Jesús vino la primera vez para salvación y la segunda vez para juicio. La decisión es nuestra. Ya concluyendo, hermanos, en este tema tan fuerte, para mí fue muy fuerte porque es muy duro cuando ves las partes de la rebeldía del hombre, ¿no? ¿Por qué nada más había 3 cruces y no una sola? Era una escena perfecta para ver cómo existía un redentor, un redimido y un condenado, ¿no? Símbolos de la humanidad, símbolos del hombre. Así es de que está el que murió por el pecado, Cristo. Están los que mueren al pecado, los redimidos, y están los que mueren en el pecado, los castigados. Solamente hay esas opciones, o aceptación o rechazo. Solamente hay un camino, y es Jesús, porque Él es Dios. Este último mensaje quisiera decírselos, tal vez Él pueda decirnos, yo te perdoné, pero tú lo rechazaste. Esa fue tu decisión, tú la elegiste. Entonces, pues, hermanos, que si conocemos a alguien, oremos por él, ¿verdad? Porque Dios le abra los ojos para que pueda ver. Que le quite la ceguera de Satanás que ha puesto en sus ojos. Oremos porque puedan ver esa parte espiritual que no pudieron ver otros. Por último, quisiera leer estos 2 textos. Isaías 55, 6, 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deuteronomio 30:17. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Por si alguien el día de hoy no ha aceptado al Señor, es tiempo de que lo acepte. Y también así como hacen los matrimonios, ¿verdad? Después de años que vuelven a tomar sus votos a los 25, 30. Quisiera invitarlos a que hoy pues me acompañaran y juntos pidiéramos que el Señor entrara en nuestra vida y la cambiara. ¿Les gustaría acompañarme, hermanos? ¿Sí? Oh, amado Padre Celestial, Señor, reconocemos, Padre, que somos pecadores, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, que no hemos sabido vivir como a ti te agrada, Señor. Señor, te pedimos, Padre, en este día, que entres en nosotros, que tomes control de nuestra vida. Señor, te entregamos nuestra vida, nuestra voluntad a ti, Señor. Sabemos que viniste y que moriste en esa cruz y te lo agradecemos, Señor. Aceptamos tu sacrificio para nosotros. Contigo estamos crucificados. Nos arrepentimos de todo pecado, Señor. Te pedimos que hoy entres en nuestra vida y que siempre permanezcas en ella, guiándonos y enseñándonos, Señor, con tu amor, cómo vivir. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén.